7 de la mañana con 42 minutos. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio y en unos minutos vamos a estar, ya estamos conectados con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Y Oiga, ustedes? bien, oiga, siguen en cuarentena hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, sí, ya con 2 PCR negativos, cosa que me lo he gozado intensamente. Me imagino. Oiga, Son muy ricos los PCR. son ricos, sí. Pero bueno, no ha quedado de otra. Oiga, la Araucanía, la consulta ciudadana, ¿qué le parece lo que ha pasado este fin de semana ahí? Me parece muy bien, creo que es una buena iniciativa que ha realizado el gobernador Luciano Rivas junto con varios de los alcaldes. Manifiesta que hay ciudadanos que buscan la certeza y la seguridad y que creen que es bueno que siga el estado de emergencia. Así que me parece una buena iniciativa llevarlo al ámbito de la consulta ciudadana. Ahora, lo que ocurrió a mediados de semana en Cañete, independientemente de que todavía no está claro exactamente los detalles y que está eso investigado por el Ministerio Público, pero sí pone de relieve los riesgos que tienen los estados de excepción y la presencia de Fuerzas Armadas en las calles, en las rutas, en la vía pública, en asuntos que normalmente son de control de orden público, digamos, ¿no? Claro, yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que esto refleja claramente la violencia que existe para los ciudadanos comunes y corrientes que se ven expuestos ellos a la situación de peligro y de terrorismo. Y aquí lo que se buscaba era una especie de atentado similar al que terminó con la vida del cabo Navim, hoy día suboficial. Y a mí me parece muy bien la acción que emprende Carabineros en conjunto con los infantes de Marina. Eso es lo que, si alguien dispara, si alguien tiene armamento pesado, si se detienen a personas con de este tipo de elementos y se enfrentan y mueren en esa acción, bueno, es lo que corresponde si es que la situación lo amerita. O sea, yo no puedo esperar a que los infantes de marina y los carabineros esperen a que los maten a ellos. O sea, usted cree pie juntillas en la versión de las fuerzas de carabineros y de la Armada, digamos. Es que no se trata de creer a pie juntillas, es cosa de ver los hechos. Aquí hay más de 3 interrupciones de tráfico donde se queman paraderos, donde se hacen en el fondo especies de emboscadas, disparan desde los bosques y lo más curioso es que estas personas además llegan casi 2 horas después a un centro de salud. Es decir, si hubiesen sido personas inocentes, se habrían quedado al mismo lugar para pedir atención de las Fuerzas Armadas, en este caso, o de Carabineros, y no, ellos huyen entre medio del bosque para poder después ver dónde son atendidos. Eso es guerrilla. Ahora, los testigos dicen otra cosa, digamos, por eso es razonable que esto lo Yo el dilucide único el Ministerio testigo que Público, escuché ¿no? fue un señor al único testigo que escuché fue un señor que fue trasladado al hospital de Temuco que dijo que le habían disparado a mansalva y el vocabulario que ocupaba y los términos que ocupaba era claramente alguien que estaba, no era un transeúnte cualquiera que iba pasando por ahí y por esas malas coincidencias de la vida recibió un impacto de bala. Yo no sé cómo habrá sido la cosa de él en concreto, pero claramente la manera de expresarse y el vocabulario que usaba era de alguien vinculado a este tipo de hechos terroristas. Se lo pregunto desde otro punto de vista, porque más allá del detalle de lo que ha ocurrido en la semana, lo relevante es si existe, si usted valora o evalúa el riesgo que existe en que las Fuerzas Armadas estén en labores de orden público o en labores de vigilancia en zonas en estado de excepción, digamos. Hay un riesgo implícito, ¿no? Bueno, por algo es estado de excepción. Y cuando se determina que hay que llegar a estado de excepción es porque la situación de la ciudadanía es realmente insostenible, invivible. Si aquí se plantea la situación frente a la muerte de 2 personas que atentan contra la Fuerza Armada y Carabineros, pero no se habla con la misma fuerza de Moisés Orellana, de Pedro Cabrera, del Cabo Naín, del Sargento Benavides. Bueno, y hay un sinnúmero de víctimas que han muerto en manos de terroristas y pareciera ser que a algunos no les incomoda tanto. Ahí tenemos a la presidenta de la Convención Constituyente y a la Machi haciendo grandes aspavientos, pero no fueron capaces de tener un minuto de silencio por otras víctimas. Se lo pregunto por la solución que usted ha planteado en la Araucanía. Usted ha planteado varias veces durante esta campaña que lo que usted pondría es estado de sitio en la Araucanía. Entonces, no sé si visto lo visto, es tratar de apagar el fuego con benzina, digamos. Claramente el fuego ya está desatado y hay que apagarlo. Y mi teoría no es necesariamente el estado de sitio. Yo lo que digo es que tiene que haber inteligencia y tiene que haber persecución de todo tipo de delitos. Cuando nosotros vemos imágenes de cortes de camino con vehículos
claramente identificables en los caminos, y vemos otras situaciones, bueno, hay que cursar las infracciones y cobrar las multas y aplicar las leyes más duras que correspondan. Yo creo que conversamos la pasada cuando estuve retenido contra mi voluntad 8 horas en el aeropuerto de Temuco, Sí. porque había personas que estaban quemando un bosque. Esas personas merecen que se les aplique la ley de seguridad interior del Estado, y eso no es el estado de sitio. O sea, la militarización de la Araucanía ya la realizaron los terroristas, los narcotraficantes, y los que roban madera, que tienen organizaciones criminales. Ellos militarizaron esto. El Estado está reaccionando para devolver la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía. Estamos con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Oiga, ayer entrevistamos a Sebastián Sichel, el candidato de Chile Podemos Más, en Mesa Central en la televisión, y dijo que respecto a una eventual segunda vuelta, él estaba dispuesto a conversar con usted sobre un eventual apoyo, si es que usted pasaba la segunda vuelta y no él, pero sobre la base de algunos temas que para él son importantes, como la rebaja de impuestos, el Ministerio de la Mujer, el tema de no retroceder en el aborto en 3 causales y el respeto a las minorías. ¿Qué le parece esa agenda y qué le parece esa posibilidad de conversar con Sichel? Yo lo que valoro es la posibilidad de conversar, que es algo que hemos dicho siempre. Desde el primer momento, nosotros hemos señalado que tanto él, si es que pasa, va a necesitar de las personas que votaron por mí, como nosotros, si pasamos, los votos que él tuviera. Y eso requiere diálogo, requiere conversación. Y yo creo que si nosotros nos podemos sentar en algún momento a conversar, él va a tener claro que el tema, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer es potenciar el trabajo hacia la mujer. Lo va a entender porque se lo puedo explicar tranquilamente, no en el debate, no en el fragor de un debate. En el tema de los impuestos, está claro que nosotros queremos hacer una baja importante de impuestos y quizás él tenga una fórmula para hacerlo más progresivamente. Todo esto se puede debatir. Pero nosotros tenemos una línea clara de acción y la vamos a llevar adelante. Nosotros queremos achicar el Estado, eliminar burocracia, eliminar parientes, eliminar apitutados, queremos que más recursos lleguen a las personas. Por tanto, yo creo que en varios de los temas que él plantea, nosotros podemos sentarnos a conversar. Si el problema es que por el lado nuestro no ha habido falta de voluntad de conversar. Oiga, pues ya, y en el tema de abortos 3 causales y el respeto a las minorías. Bueno, yo, si hay alguien que es respetuoso, soy yo. O sea, si yo soy una persona cristiana y creo en la dignidad de las personas, claramente yo respeto a las minorías como no lo hacen los que se dicen tan tolerantes, por ejemplo, en la Convención Constituyente, que no respetan a las minorías. Entonces, en eso que no tenga ninguna duda, yo soy una persona muy respetuosa. Y en el tema del aborto, yo soy un hombre de convicciones, yo siempre he dicho lo mismo, pero él también ahí incurre en algunos errores, quizás por falta de conocimiento, de manejo de la situación. Las mujeres en general, cuando hay una duda en la sobrevida de la madre, siempre se prefiere la vida de la madre, y eso es algo que los médicos siempre han aplicado. Y después hay un tema muy discutible, que es el tema de la salud mental. Bueno, es tratable la salud mental y no necesariamente el tratamiento requiere la pérdida del fin de la vida del hijo. Por lo tanto, yo creo que hasta en esto podemos sentarnos a conversar y vamos a llegar a acuerdos. Yo le puedo explicar muy bien algunas cosas en las cuales quizás él tiene algunas dudas o comete algunas imprecisiones. Ya, pero en el tema, pero en lo concreto, ¿hay una ley de aborto en 3 causales? ¿Usted está dispuesto a respetarla o le gustaría reformarla? A ver, a mí siempre he dicho que por convicción me encantaría reformarla, pero tengo claro que no tengo las mayorías parlamentarias. Por lo tanto, una cosa es la intención que uno puede tener, lo que a uno le gustaría por convicción, y otra es lo que uno puede llegar a hacer. Si yo no tengo mayoría en el Parlamento, cosa que veo difícil poder tenerla, es muy complejo poder hacer un cambio en esa línea. ¿Y el respeto a los derechos de las minorías sexuales? Pero si siempre la he respetado, ¿Sí? por supuesto. Porque hay gente que piensa que usted cree que las personas homosexuales son enfermas, por ejemplo. Está muy equivocado. Podría mostrarle muchos ejemplos de amigos míos que son homosexuales, con los cuales tengo un intercambio permanente de opiniones y de conversaciones. Incluso usted puede ver algunas entrevistas que me han hecho personas del mundo homosexual y que tienen gran aprecio por mi persona, al igual que yo lo tengo por ellos. Y Entonces, aquí se arman muchas caricaturas, eh, y se busca denostar al otro. Yo nunca me he referido mal a alguien que es homosexual y le tengo gran aprecio y tengo varios amigos que son homosexuales y no tengo ningún problema con ellos y todos ellos votan por mí. ahora, no está dispuesto ni al matrimonio igualitario,
y supongo que tampoco la adopción, digamos. Pero eso es algo que lo he planteado siempre, y salvo aquellos que son muy activistas en el tema, entienden que yo en esos temas no estoy de acuerdo y respetan mi posición y yo respeto la de ellos. Si esto se trata de respeto y no de llevar las cosas a caricatura. Ya, una cosa sobre la que también se construye eventualmente una imagen suya es la que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, en particular con el caso de su homenaje, no sé cómo llamarlo, a Miguel Krasnov-Marchenko, uno de los principales criminales de la dictadura, digamos. Antonio Barquiesi, que fue columnista nuestro, que es del Partido Republicano, una figura muy Estamos esperando importante que lo inviten de nuevo. del partido, es que ahora está en campaña, así que no se puede. Esperando. Pero Tuvimos que recurrir a la competencia, pero ya volveremos. cuando termine la campaña, bueno, a propósito de eso, en la competencia, en la radio cooperativa, él dijo, a lo mejor los tribunales pueden equivocarse a propósito del caso de Krasnov-Marchenko. A mí me gustaría saber si usted respalda ese acerto. A ver, primero decir que lo que él plantea fue en un contexto general. Y obviamente los tribunales se pueden equivocar. Acaba de salir libre una persona que había sido imputada por distintos delitos, y eso puede ocurrir. Y eso es algo que yo no encuentro nada extraño. Y después, después de decir que yo le hice un homenaje, a Krasnov, no es así. Yo lo que he dicho es que yo he visitado Punta Peuco en distintas ocasiones, que me he encontrado con algunas personas y que hay algunas personas con las cuales uno puede conversar, y no necesariamente uno compartir lo que han planteado en todos los casos los tribunales de justicia, pero eso no quiere decir que yo le haya hecho un homenaje. Converso con una persona, digo, mire, hay algunos de los temas en los cuales quizás los jueces no han tomado en cuenta todas las situaciones, y eso fue en concreto respecto de la muerte de Miguel Enríquez, que hay toda una discusión si ahí hubo un homicidio o si hubo un enfrentamiento. El mismo Marcos Enrique ha dicho que hubo un enfrentamiento. Por lo tanto, en esa situación hay algo que creo que los tribunales no supieron aclarar bien. Sí, la verdad es que el caso, el expediente judicial del caso de Miguel Enrique habla a las claras de que había una situación de predominio de las fuerzas de seguridad, digamos, que no fue un enfrentamiento en la parte final, digamos, de la operación. En ese sentido Bueno, pero fue ya condenado por aclaramos pero, algo. Usted habla de la parte final. Entonces, en la parte inicial sí hubo enfrentamiento. sí, evidentemente eso está súper establecido. En la parte final, evidentemente, aparentemente hubo un delito por el que Krasnov está condenado. Además, es lo que dicen los tribunales. Entonces, la pregunta es si Bueno, usted... pero usted mismo usa conceptos especiales, porque dice aparentemente. Bueno, yo puedo decir aparentemente, los tribunales en este caso no estuvieron bien, pero hay una sentencia judicial y yo soy respetuoso de las sentencias judiciales, no veo cuál es el asunto de seguir discutiendo sobre eso. Hay una sentencia judicial, está cumpliendo condena y esa es la realidad. Ya, pero ya que estamos, para ser concreto, para terminar con el punto y pasar a otra cosa, ¿usted no solo respeta la sentencia judicial o cree que efectivamente Krasnov y la DINA cometieron las tropelías y crímenes por los que han sido condenados? Nunca he negado que desde la DINA, y por eso se eliminó la DINA, se cometieron violaciones a los derechos humanos, y eso es algo que yo he sostenido siempre. Eso lo sostenían varias personas que integraban el gobierno militar en su momento. Eso es un hecho de la causa. Y de que hubieron violaciones a los derechos humanos, claro que las hubieron, eso también uno lo sabe. Otra cosa es lo que ha habido en el tiempo, que uno dice muchas veces aquí lo que hay es venganza y no justicia. Cuando yo tengo preso a una persona que tiene Alzheimer, que no sabe dónde está y que muere, alguno murió encadenado a una camilla, bueno, eso es venganza, eso no es justicia, y eso lo dijo el mismo juez Garzón, que es un juez de izquierda. Nadie merece morir en la cárcel. Estamos con José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. Oiga, el otro tema de debate es su pretendida rebaja de impuestos en el programa. Ya. ¿Cómo pretende hacerlo? Porque la verdad es que la presión fiscal es importante, el déficit fiscal es importante, y usted lo que quiere es achicar los impuestos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero queremos achicar el déficit fiscal, queremos achicar el Estado, porque hoy día ¿en qué se gasta la mayor parte de los impuestos? En operadores políticos, en apitutados, en parientes. Entonces vamos a ir uno por uno donde los parlamentarios que tienen a sus parientes en el Estado le van a decir, mira, yo creo que esto ya no es presentable, Chile cambió. ¿Qué porcentaje del gasto fiscal usted lo atribuiría a parientes y apitutados? No es un gasto menor,
pero son señales, porque cada uno de esos, si yo lo llevo solo los números, claro, puedo multiplicar 30.000 por 2 millones y eso me va a dar una cifra, y es una cifra menor, y eso yo lo reconozco, pero cada uno de ellos le lleva viáticos, le lleva licitaciones, le lleva esto, le lleva otro. Entonces, cuando el que está arriba no es una persona que cumple con su deber adecuadamente, el daño que hace para abajo y el exceso de gasto que realiza para abajo es infinito. O sea, aquí siempre pongo el ejemplo del alcalde de Paine, exalcalde de Paine, Diego Vergara. Una vez le pregunté, oye Diego, ¿por qué a ti la plata te luce, como dicen en el campo? Muy fácil, me dice, porque yo no robo. Ajá. Y cuando el de arriba, el alcalde, no arregla las licitaciones, cuando no, en el fondo, se queda con una parte para otras cosas, bueno, la plata empieza a aparecer, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo, cuando uno empieza a sacar a los malos operadores, a los apitutados, a todos los que hacen cosas que son indebidas y resguarda y cuida a los buenos funcionarios, bueno, la plata se va a empezar a multiplicar. Este es un círculo virtuoso. Y a eso agréguele que dentro del presupuesto del mismo Banco Interamericano de Desarrollo dice que hay 5.000 millones de dólares que no se sabe dónde van. O sea, que se diluyen entre medio de tanto gasto. Después tenemos otras políticas públicas que claramente no generan un beneficio a las personas, salvo para aquellos que los administran. Oiga, y en esa categoría, a propósito de lo que decía el alcalde de Paine, en esa categoría cabe también Agustín Romero, que es candidato a diputado por el Partido Republicano en el Distrito 8, él está enfrentando una investigación penal de la Fiscalía por fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Comunista. Vamos a ver, porque es curioso la alcaldesa comunista de Santiago que se preocupa de las horas extras de Santiago y nunca se preocupó por el fraude al fisco, por las luces LED de su compañero, su colega Jadwe, nunca dijo nada por el abuso del tema del Valentín Letelier. Estoy buscando el empate, lo que estoy diciendo es que los municipios, como están establecidos, casi todos ellos tienen un tema con las horas extras que la Contraloría nunca ha resuelto. De ahí que alguien diga que eso puede llegar a ser delito, hay un trecho muy grande, porque tendrían que estar todos los alcaldes de Chile y todos los funcionarios de Chile con un proceso similar. Así que no le doy mayor razón a una querella que presenta una alcaldesa comunista que está destruyendo Santiago. O sea, ¿usted respalda a Romero de todas maneras? Por supuesto, póngale Romero para la cocina. No ha cometido ningún... muy bueno. No ha cometido delito, Agustín Romero. Bueno, serán los tribunales en este caso los que van a resolver, pero aquí yo lo que digo es que la acusación es falsa y que la alcaldesa de Santiago está empecinada en buscar donde no tiene que buscar y por otro lado en destruir todo lo que se construyó durante la gestión de Felipe Alessandri, que fue una gran gestión. Vaya al centro hoy día, mire cómo está, y vaya a lo que era el centro cuando estaba Felipe Alessandri, que antes del estallido social o de violencia tenía Santiago impecable, se podía caminar por sus calles tranquilamente. Hoy día ya es imposible porque el comercio ambulante se lo tomó todo con autorización de la alcaldesa, perjudicando el comercio establecido. Ya, oiga, ya, pero volvamos al punto para terminar, después del desvío sobre lo de Santiago. ¿Cómo se puede disminuir el déficit fiscal, disminuir los impuestos, cerrar la brecha fiscal y mantener las prestaciones que el Estado está otorgando en seguridad social? Esa ecuación no cuadra, digamos, no cuadran los números. Vote por mí y se lo vamos a demostrar. No, pues sí, hay que demostrar primero y después para pedir el voto. Bueno, pero se lo hemos demostrado, le he dicho, mire, vamos a cortar aquí, vamos a cortar allá, vamos a ser eficiente esto. Lo que no va a haber es corte de gasto social eficiente. Lo que sí va a haber mucho es corte de gasto político ineficiente. Y nosotros vamos a usar bien los recursos, partiendo por dar el ejemplo de que yo me voy a bajar el sueldo a la mitad y le voy a pedir a los ministros también que hagan algún grado de sacrificio. Pero el primer sacrificio que se va a realizar es con el sueldo del presidente. Y le vamos a pedir a los expresidentes que hagan lo mismo. A la mitad. A la mitad, los expresidentes y el presidente de la República. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, esta mañana en Tele 13 Radio. José Antonio, muchísimas gracias por la gentileza. Que esté muy bien. Igualmente, buenos días.